Bueno, mi nombre es Javier Fayad Sierra, yo soy profesor de la Universidad del Valle y pues desde hace mucho tiempo todos estos temas de la educación, de la educación propia, de la educación intercultural ha sido como el lugar desde donde me muevo. De todas maneras tengo que decir que la experiencia ha sido más con comunidades indígenas, especialmente en el Cauca, con los Nasa y con los Misak, pero también hemos hecho algunos trabajos con la parte afrocolombiana. Nosotros como Universidad del Valle desarrollamos unos documentos sobre lineamientos de la etnoeducación negra afrocolombiana raizal palenquera y un documento sobre política de la etnoeducación negra afrocolombiana raizal palenquera. Estamos precisamente la semana pasada, estuvimos hablando con Fanny Quiñones, la presidenta de la Comisión Pedagógica Nacional, pues con la idea de poder organizar algunos aspectos de interés con respecto a la formulación de esa política etnoeducativa de las comunidades negras afrocolombianas, ¿sí? Comento esto porque pues de todas maneras es importante pues ese reconocimiento de diferentes cosas que hacemos como desde la perspectiva pues de la Universidad del Valle y el interés pues de estar en estos procesos permanentemente, ¿sí? Entonces quería pues plantear eso de entrada. Pues genéricamente el webinar se ha citado como en educación, pero un poco en mirar concesiones y formas posibles de la etnoeducación en este momento en nuestros contextos, ¿sí? Entonces, quiero como ir pasando esas diapos, pero vuelvo y digo, las diapositivas son como una disculpa, como una guía de lo que voy presentando para poder conversar. Digamos que el primer elemento es cómo la etnoeducación está ligada a los reconocimientos de la educación popular, de las pedagogías comunitarias, de las pedagogías sociales, y tiene que ver con la perspectiva de lo que se denomina la escuela activa y un poco la perspectiva del reconocimiento de las autonomías y las identidades. En este sentido, la etnoeducación, a partir de las influencias de la educación popular de Paulo Freire, retoma la visión de diálogo de saberes como un ejercicio de construcción de metodologías que promueve la acción del hacer pedagógico en los contextos etnoeducativos. Eso es muy importante porque se trata de visualizar cómo en las formas etnoeducativas se desborda la idea de la escuela formal, cómo se trata con la etnoeducación precisamente ubicarse en unas relaciones donde cambian necesariamente las posibilidades de las formas como ha actuado la escuela convencionalmente. En términos de la organización de esa idea de lo que es la escuela, la institución educativa, está lo que corresponde a la comunidad docente en términos de la forma escuela, como una diferencia de las otras concesiones de forma escuela. Digamos, la comunidad docente se distancia de la concepción del sujeto docente y del cognitivismo, porque la relación de construcción del conocimiento no es el individuo, sino es la comunidad. Y se distancia del Estado docente porque el Estado docente se centra en la construcción del ciudadano y aquí en la parte de las pedagogías comunitarias de la etnoeducación se centra en la construcción de la educación a partir de las culturas propias y las tradiciones culturales y los conocimientos a partir de lo que es la tradición cultural del pueblo, de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. En Colombia se empieza a hablar de etnoeducación bajo la influencia de la Declaración de Barbados 1 y 2 del año 71 y 77, donde Guillermo Bonfil Batalla plantea el papel de lo étnico y del etnodesarrollo como base de reconocimiento cultural de la existencia de otros. Allí, en estos encuentros de Barbados 1 y 2,
se promueve el fortalecimiento de las luchas políticas y el resurgir de las autoridades propias, más la conservación de territorios, idiomas y la creación de modelos educativos diferentes. No solamente con los pueblos indígenas, sino también con los pueblos afro, hay esta posibilidad. A continuación, quiero hablarle de 3 elementos en el contexto de la etnoeducación. Uno, la importancia del conocimiento de las culturas adentro de sí. Otro, las luchas por otras formas de conocimiento. 2 puntos, la ancestralidad. Y el otro, los problemas de etnoeducar, educar diferencialmente desde las culturas, ¿sí? La importancia del conocimiento de las culturas adentro de sí. Aquí básicamente lo que se trata es que comprendamos que las tradiciones culturales étnicas son diferenciales, son tradiciones culturales que están centradas en los reconocimientos no solamente de las culturas, sino de todo lo que eso implica. Si ustedes miran en los documentos que se vienen construyendo de paso de PEI a PEC, para la construcción del PEC, del proyecto educativo comunitario, se plantean unos elementos como fundamentos, como principios, como objetivos, y esos fundamentos, principios, objetivos que aparecen allí tienen que ver con los lugares de conocimiento que cada comunidad, sea indígena o afrodescendiente, ha definido para la organización de esa transformación del modelo escolar. Por lo regular allí aparece el tema de las autoridades, bien sean los consejos comunitarios en territorio afro o bien sean los cabildos indígenas en territorios indígenas. Aparece el tema de los territorios, las particularidades del territorio donde cada cultura concreta está presente en esos territorios y sus posibilidades de organización de las relaciones culturales y de conocimiento como tal, ¿sí? Igual también aparecen las prácticas culturales, todo el conocimiento, la tradición que hay detrás de las prácticas culturales. Aparece el tema de las cosmovisiones, el tema de los idiomas. En el caso indígena, pues en Colombia la UNIC habla de 125 pueblos indígenas, los lingüistas hablan de 68 idiomas indígenas, pero además tenemos el idioma criol y el idioma palenquero para la población afro. Entonces, digamos que en ese sentido, todas estas tradiciones de conocimiento ancestral, no solamente las indígenas, sino también las que provienen de la diáspora africana, son tradiciones de conocimiento que están basadas en una ancestralidad en relación con la naturaleza, ¿sí? Primero porque la población de la diáspora africana son poblaciones que también vinieron, fueron tomadas, capturadas de la región también del trópico del planeta, y hay una relación muy cercana en cuanto a climas, en cuanto a plantas, y por lo tanto en esa relación con la naturaleza hay unos conocimientos de plantas, hay unos conocimientos de aspectos de relación con la naturaleza, y a eso es lo que llamamos la ancestralidad, ¿sí? Entonces, digamos que en primera instancia la etnoeducación tiene que mirar cómo estos conocimientos de estas tradiciones culturales están allí presentes, cómo se recuperan esos conocimientos, bien sea en las prácticas culturales, por ejemplo, en la tradición afro, para Palenque de San Basilio, en el Festival de Tambores, un tamboreado es suficiente explicación de la cultura, o en las prácticas afro, los velorios son también suficiente explicación de las culturas. Aquí en Cali, en el norte del Cauca, los velorios y las prácticas de acompañamiento en los velorios y toda la tradición de la diáspora africana que está allí presente, ¿sí? Entonces, lo que ahí queremos plantear es que hay un conocer profundo de la naturaleza en esa relación, como el conocimiento se aplica, como el conocimiento, digamos, se conoce en términos de una diferencia con el conocimiento formal nacional y global, que esto ha implicado un desconocimiento y una negación precisamente de esas otras formas de conocer. La referencia principal de la manifestación de esa relación con la naturaleza tiene que ver con los ciclos de vida y la forma de actuar
de las comunidades con respecto a esa naturaleza que influye y organiza las formas y mecanismos de pensar desde las tradiciones culturales de cada pueblo y o cultura en contexto, ¿sí? En ese sentido, la pregunta que nos hacemos desde el principio para hablar de no educación es cómo proponer que en la escuela, en los espacios formales de formación, se incluya esta otra forma del conocer. O sea, para hablar de no educación, lo primero que hay que tener claros es de qué conocimientos diferenciales estamos hablando. Porque si no, entonces va a ser una no educación que sigue dependiente de las 9 áreas obligatorias de ley, ¿sí? O sea, digamos que el conocimiento escolar se maneja desde un sentido histórico, reproductivo y repetitivo que sigue ciertas lógicas de desarrollo de las edades y de los grados escolares. Y desde allí se hacen distribuciones del conocimiento según grados y edades. Entonces, planteamos esto porque en la no educación la posibilidad de romper esas lógicas de distribución en la escuela, ¿sí? En la forma más reciente se trata de qué cosas deben aprender los estudiantes según la asignatura y el grado escolar en la escuela formal, y la situación organizativa del conocimiento se basa en niveles de repetición y reproducción del conjunto de conocimientos de las áreas escolares. La etnoeducación, por lo mismo que estamos diciendo, su relación con unas tradiciones, con el territorio, con la autoridad, con la autonomía, con las prácticas culturales, con las cosmovisiones, con los idiomas, implica otras relaciones con el conocimiento, ¿sí? El otro punto, las luchas por otras formas de conocimiento, la ancestralidad, es cómo podemos establecer desde la no educación lugares diferenciales entre las culturas como requerimiento de mostrar diferencias e intereses comunes con los procesos de conocer de jóvenes, niños y niñas, que implica reconocer precisamente la función de la diferencia. Es como decir el tercero en cuestión, poder crear un diálogo entre una forma de enseñar con otras posibilidades culturales que requiere colocarse en un lugar tercero de comunicación y relación, ¿sí? O sea, ahí estamos hablando precisamente de cómo organizar y distribuir los conocimientos de otra forma en la escuela para poder hablar de no educación. En este sentido, está de por medio la capacidad de transformar los currículos, los planes de estudios, las concepciones pedagógicas y las relaciones de conocimiento entre áreas globalizadas del conocimiento de la forma escuela tradicional y la inclusión de formas de conocimiento propias. En ese sentido, cómo reconocer las relaciones de conocimiento de la naturaleza, el territorio, la cosmovisión, el idioma, las prácticas culturales, de tal manera que se pueda refundar, flexibilizar y transformar el modelo escolar, como lo dice normativamente la Ley 21 de 1991, que es la ley que retoma el convenio 169 de la OIT, la Ley 70 de 1993, la Ley 1381 del 2010 o Ley de Lenguas, los decretos sobre educación, el 804 del 95, el 1122 del 98 que plantea la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, el 1953 desde el 2014, entre otros. En este momento, digamos, en septiembre se protocolizó el sistema de educación indígena propio. Y desde noviembre está el sistema de docentes negros afrocolombianos raizal palenqueros, elaborado por la Comisión Pedagógica Nacional y por la Consultiva Nacional Negra Afrocolombiana, que se entregó desde noviembre para la protocolización y hasta el momento no se ha logrado ese reconocimiento. Pues comento esto porque de todas maneras en los dos documentos, sea el de la protocolización de la profesión docente, del estatuto docente de comunidades negras o el CEIP, ahí plantean pues cómo desde la función docente, desde el maestro, poder actuar en términos de poder darle lugar a esas diferencias particulares de las culturas en términos primero de relación de conocimiento,
Segundo, en formas pedagógicas. Y tercero, en términos de procesos, digamos, educativos, de evaluación, de transformación de la escuela, ¿sí? O sea, todos estos elementos que estamos hablando dan lugar a la diferencia con respecto a esa posibilidad de otra forma de escuela. De todas maneras, lo que se dice allí normativamente, eso ya está dicho, en la ley eso ya está dicho. Lo otro es que la estandarización, las pruebas saber y la forma como está organizado el sistema escolar, de alguna manera no le dan la libre actuación a las comunidades, las instituciones educativas, los lugares donde esa etnoeducación se está desarrollando y se está aplicando, ¿sí? De todas maneras, lo que hay que decir es que en los contextos indígenas hay más autonomía por la jurisdicción especial y en los contextos afro hay mucha dependencia en la capacidad organizativa de los consejos comunitarios y los rectores de las instituciones. Ya una pregunta de cómo hacer estas transformaciones en la escuela, ahí retomamos un ejemplo que es cómo implementar unas relaciones de equilibrio entre la enseñanza del conocimiento propio de las comunidades y los conocimientos convencionales que plantea el Ministerio de Educación. Para fortalecer este modelo, retomando a Jorge Gaché, se requiere partir de una crítica al modelo convencional de la forma escuela y al modelo de formación de los maestros que actúan en territorio. Para hacerlo se han creado experiencias y formas de realizar prácticas pedagógicas en las comunidades que en forma directa, por medio de actividades y conocimientos, se responde a contenidos de la cultura como tal. Entonces, en esa referencia de Jorge Gaché, que trabaja el método inductivo indígena y que lo aplica en varias comunidades de Ecuador, Perú y México, entonces lo que propone Gaché es atender la significación de las cosas en el contexto de la dominación para pasar a realizar un contraste con otros tipos de sociedad. Es en ese contraste en el que aparece el reconocimiento de aquello que es propio a las comunidades. Ese método inductivo indígena que aplica Jorge Gaché, él lo que dice es cómo hay unos textos, unas prácticas y unas formas de hacer de las comunidades y eso se contrasta con las formas tradicionales de hacer de la escuela y en ese contraste aquello que no corresponde a la comunidad entonces de alguna manera es colocado en un segundo plano, no negado, sino colocado en un segundo plano y se centra la relación de aprendizaje en los conocimientos y las tradiciones de la cultura. Pero al mismo tiempo ese contraste entre conocimientos de la cultura y conocimientos globales implica necesariamente una relación de conocimiento con el conocimiento global. En la etnoeducación, de todas maneras, al hacer ese ejercicio de afectar el modelo escolar convencional, hay de todas maneras un interés de comprometer y de formalizar unas transformaciones donde no hay una negación de la escuela formal convencional, sino un reacomodo de esa escuela formal convencional, porque al final de los 11 años escolares, pues hay unos procesos formativos educativos que los chicos y las chicas deben seguir para poder avanzar en su proceso de educación formal, ¿sí? De todas maneras, en este momento se está hablando en Colombia de experiencias de universidades indígenas y de universidades afro, propuestas de Unipropia desde el proceso de comunidades negras y varias experiencias de universidades indígenas, la UAIN, Universidad Autónoma Indígena Intercultural en primera instancia, que ya fue reconocida por el Ministerio de Educación como la Universidad Oficial Pública número 33 de las 34 que hay en este momento en el país a nivel nacional, y que eso implica un cambio también en esa relación entre la escuela convencional, la escuela propia indígena o afro y esa trayectoria formativa hacia universidades, ¿sí? Entonces ahí hay un tema sobre cómo el conocimiento implica
desde la etnoeducación respuesta no solamente a la educación formal de primaria a secundaria, sino para todo el ciclo de vida. O sea, la educación para las semillas, para la primera infancia, pero también la educación primaria, secundaria, universitaria y también lo que se llama la educación continua, ¿sí? Pasamos al tercer punto, problemas de etnoeducar, educar diferencialmente desde las culturas. Las diferencias del modelo de escuela como aparato de colonización y pérdida cultural de las tradiciones ancestrales, indígenas y afrodescendientes. Con respecto a los proyectos de educación indígena en contexto, se hace visible con la construcción de los proyectos educativos comunitarios PEC. Su formulación permitió fundamentar las concesiones, formas, propuestas curriculares y pedagógicas de diferentes pueblos. Bueno, esto no solamente en lo indígena, sino también en lo afro. En Cali creo que son 23 instituciones educadoras y en el Valle del Cauca 33, si no me equivoco en las cifras. Y básicamente en estas instituciones y en los municipios que se definen en educadores, se hace necesario que haya, digamos, un cambio en el paso del PEG al PEG, y el PEG exige una formulación que implica no solamente el reconocimiento de las tradiciones culturales como conocimiento, sino también cambios en las relaciones escolares en términos de actividades, y uno diría que también que los cambios en los espacios formales entre lo que se llama áreas de conocimiento y las posibilidades de una construcción curricular y de plan de estudio diferencial de acuerdo a esas posibilidades de las tradiciones de la cultura, ¿sí? Digamos que en las luchas organizativas de forma, contenido y concesión educativa y pedagógica que han realizado las diferentes organizaciones y que es el porqué la existencia de la etnoeducación. La etnoeducación no es una dádiva que ha dado el Estado, que ha dado el gobierno, sino la etnoeducación ha sido producto de esa organización y luchas de comunidades indígenas y afro en sus territorios. Experiencias fundadoras como Casita de Niños en la parte afro, en el norte del Cauca, ¿sí? O experiencias distintas en distintas comunidades indígenas que han permitido y que con la Constitución del 91 se reafirmaron y se profundizaron y se ha ampliado el campo y la posibilidad organizativa, administrativa, frente a la etnoeducación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las diferentes organizaciones toman como referencia las pedagogías comunitarias, participativas, dialogantes, que retoman las bases de conocimiento de la cultura y de sus sabedores, relacionando cosmovisión, origen, territorio, idioma, autoridad, desde diferentes experiencias para recrear la figura de fondos de conocimiento o repertorios de conocimiento que ayudan a tejer relaciones, metodologías y formas de fortalecer y recuperar la visión cultural como pueblo que se fundamenta como referente que se lleva a la educación, que al llevarla a la escuela se define como un sistema de conocimiento propio de la cultura, ¿sí? Ya vamos a terminar. No sé si alguna pregunta, algún comentario. Estas relaciones de cómo se afecta el modelo escolar desde la perspectiva desde la etnoeducación implica la construcción de relaciones para interactuar y reconocer al otro de la cultura global, la organización de contenidos, conceptos, bases de conocimiento, que se organiza desde el conocimiento intracultural, que se promueva actividades del hacer, practicar, que lleva a que cada relación de conocimiento propio se reconozca y se coloque en diálogo con el conocimiento general y que define la interculturalidad. O sea, la idea de la educación es partir de esa intraculturalidad, de esos conocimientos propios de la cultura dentro de sí, desde allí relacionarse con los conocimientos globales, y en esa relación de diálogo entre lo propio y lo global es que emerge la interculturalidad. Se pretende equilibrar y profundizar las actividades, información y conocimiento
que se hace en forma diferencial como aporte para poder profundizar los conocimientos de la cultura, ¿sí? O sea, lo que pasa es que los conocimientos globales siempre han estado allí, o sea, desde hace más de 200 años, y cuando llegaron, los que llegaron en su momento en 1492, no preguntaron, o sea, nunca preguntaron sobre cómo se forma la gente, cuál es la concesión de formación. Todas las culturas tienen con un nombre o con otro un modelo de formación para lo que es el paso de la minoría de edad a la mayoría de edad. Todas las culturas, todas las tradiciones tienen esa posibilidad. O sea, ese paso de la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, todo como pasos para pasar a la adultez, por eso hablamos de ciclos de vida. Entonces, digamos que todas las culturas tienen una educación para cada vida, para cada momento del ciclo. Y en ese sentido, la etnoeducación lo que es como la educación que se hace retoma esas tradiciones y dialoga con la cultura global, ¿sí? Y en ese sentido, el reconocimiento de esas tradiciones, de esas formas particulares de conocimiento, es importante no solamente dentro de una comunidad, sino desde la concesión nacional o la concesión global del conocimiento. O sea, que no se hace nada de educación solamente desde un conocimiento de una cultura que posiblemente se aísla, sino que la educación es una forma de relacionamiento para poder ser reconocida esa diferencia. Pero entonces está claro que es un proceso, es decir, mientras que se fortalece y reconoce lo intracultural, al tiempo se requiere ir organizando las relaciones con otros espacios formativos de educación y de educación superior, que hasta el momento la educación superior desafortunadamente asume su lugar de diferencia de las comunidades como un lugar de pérdida de de las fortalezas de las comunidades en sitio. O sea, dicho en otras palabras, la educación superior, que son profesiones, cuando absorbe, influye, afecta, hace presencia, de alguna manera le resta fortaleza a los conocimientos en sitio por la idea de profesión, o sea, el conocimiento profesionalizante versus el conocimiento de los territorios. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Quisiera escucharlos. Oscar. Buenas tardes, profesor Javier. Mi nombre es Oscar Realpe. Soy profesional contratista de la Subsecretaría de Calidad Educativa de la Gobernación del Valle. Pues yo soy la persona que se encarga de hacer los análisis a los proyectos educativos institucionales, proyectos educativos comunitarios y proyectos educativos rurales, ¿sí? Yo siempre he tenido una gran duda. De hecho, yo hice un derecho de petición al Ministerio de Educación Nacional porque siempre he tenido esa duda frente a la 804, que habla sobre la educación EGNO, ¿sí? Básicamente, cuando uno está revisando un proyecto educativo, sea institucional, sea comunitario o rural, en el artículo 4 del 804 indica que si bien es una educación no educativa, se requiere que siga cumpliendo con la normatividad que emana el decreto 1860 de la ley 115. Entonces, cuando yo me dirijo a la 1860, yo me encuentro con que el proyecto educativo debe cumplir con unas 14 condiciones, ¿sí? Entonces, cuando a uno le llegan, por ejemplo, a mí me llegan proyectos educativos institucionales que van a hacer esa como decir, esa transformación a una etnoeducación, y entonces encuentro que en esa parte la autonomía, algunas instituciones no tienen en cuenta esos 12 puntos. Entonces yo le dije al ministerio, venga, colabóreme en el sentido de que sí deben de cumplirlos o no,
o cuando estamos hablando de no educación, existen grandes transformaciones a los proyectos educativos que ya no encajan en la 1860. Y pues la respuesta fue sí, pero no. O sea, me dio a entender que sí, lo tienen que hacer, pero al mismo tiempo no. Entonces, por ejemplo, ahí a mí ya me queda una gran duda jurídica para yo poder hacer análisis competentes, ¿sí? Con criterio para yo poder decir si estos proyectos se pueden avalar para que la institución educativa pueda hacer su cambio, porque uno entiende que las comunidades dentro de sus procesos, especialmente indígenas y afros, ellos ya no quieren una educación convencional. Pero sabemos que para poder hacer esa transformación, pues se requiere la parte jurídica, que es la parte pues, de la resolución, que emite inspección y vigilancia, que emite la Secretaría de Educación, para que las instituciones puedan actuar, ¿sí? De forma legal, que eso que se quiere transformar en la comunidad y en el territorio, pues quede ya plasmado jurídicamente, ¿sí? Legalmente. Entonces, es ahí donde yo empiezo a tener esos vacíos, profe. No sé usted qué me pueda decir frente a ello, porque usted igual lo tocó ahorita al principio, los temas jurídicos y pues el problema grande que tienen las comunidades, especialmente afros, para poder cambiar a hacer un proyecto educativo, comunitario. Pues, Gracias, profesor. a ver, bueno, en concreto, digamos que las cosas han ido avanzando en términos indígenas de la jurisdicción especial y del reconocimiento de las autonomías, ¿sí? Entonces ahora con la protocolización del CEIP, digamos, todas estas normas van a cambiar porque van a ser reguladas por lo que dice el CEIP como tal, el Sistema de Educación Indígena Propio, ¿sí? En todos estos aspectos. En la parte afro, pues digamos, el hecho de que una institución se defina en no educadora, pues lo que significa es que la institución o si el municipio se define en no educador, como el caso de Buenaventura, significa que deben de hacer el paso de PEI a PEC, pero deben de seguir cumpliendo con las 4 gestiones que dice el PEI, ¿no? O sea que de todas maneras en el diseño del PEC tienen que incluir la gestión administrativa, la gestión financiera, la gestión pedagógica, la gestión comunitaria, ¿sí? Entonces, por eso digo, es como un tránsito, digamos que es muy evidente esa posibilidad transformativa que implica para los pueblos indígenas por el hecho de la jurisdicción especial y de la administración de la educación, que implica pues una diferencia, y con el CEIP digamos que ya se formaliza pues todos esos elementos que antes no estaban claros porque quedaban ambiguos si estaban de un lado o de otro. Digamos que con la parte afro, pues esa parte todavía no hay como mucho avance. Por eso el paso del PEI a PEC lo que implica básicamente es una transformación del modelo educativo, del modelo curricular y del plan de estudios. Pero eso está muy dependiente de las 4 gestiones y también de la forma como decida cada institución hacer la relación con las 9 áreas obligatorias, porque la norma dice que de todas maneras en las instituciones educativas el 80% de la organización y la distribución curricular tienen que aparecer las áreas obligatorias de ley. Uno podría decir tranquilamente que en la no educación la tendencia es a modificar los lugares de relación con las 9 áreas obligatorias. Pero en ese 80% uno podría ubicarlas en distribuciones otras para cumplir con ese 80%, pero el problema no es contar el 80%, el problema es desde qué perspectiva se organiza esas relaciones de conocimiento entre los conocimientos propios y los conocimientos globales, ¿sí? Que esa es la construcción difícil en el PEC, ¿sí? Porque claro, digamos, los fundamentos, los principios, los objetivos que están marcados por autoridad, territorio, práctica cultural, idioma donde lo hay, cosmovisión. Entonces eso, la gran pregunta es eso, cómo se baja con relación a las áreas obligatorias, si no todas las áreas obligatorias tienen relación con esos elementos. Lo que pasa es que eso es un proceso que yo he dicho en todas partes donde voy, que eso es un proceso largo y eso es una investigación
Y esa metodología que hablé de Jorge Gaché, de fondos de conocimiento, repertorios de conocimiento, es básicamente un proyecto de cómo hacer esa transformación de relaciones de conocimiento desde un lugar de la cultura, sin perder la relación con los conocimientos globales, pero donde la relación de conocimiento ya no está en el conocimiento global, sino en el conocimiento de la cultura, ¿sí? Y esa es la gran discusión de la etnoeducación, porque si usted, el conocimiento sigue estando en las 9 áreas obligatorias, pues no, ahí no hay etnoeducación. Para que haya etnoeducación debe haber una transformación en los lugares de relación del conocimiento. Y aquí estamos hablando necesariamente de concepciones epistemológicas. O sea, si la epistemología está centrada en la tradición de la ciencia, en la relación ciencia-disciplina-área, que es igual a las 9 áreas obligatorias, y no se coloca en otro lugar, pues no hubo transformación a etnoconocimiento, así se llame etnoeducación, ¿sí? O sea, que el PEC puede decir proyecto etnoeducativo tal, de la institución educativa tal, pero si uno mira que las 9 áreas siguen siendo dominantes y que no hay esa relación de construcción de conocimiento, donde el conocimiento de las culturas interactúa con el conocimiento global, pero parándose en el conocimiento de las culturas, ¿no? Lo que pasa es que vuelvo e insisto, no nos preguntaron, cuando llegaron no preguntaron, sino que impusieron un modelo y ese modelo de alguna manera con el resurgir de la Constitución del 91 en términos de esos derechos que ya el convenio 169 había planteado, pues coloca la discusión en otro lugar que es Colombia, país pluriétnico multicultural, significa que todos los sistemas culturales están en el mismo lugar y significa que cada sistema cultural como sistema de conocimiento están en el mismo lugar, o sea que la relación ciencia-disciplina área ni está más arriba ni está más abajo que los conocimientos de una cultura. Por eso la necesidad de hacer esa transformación y es una construcción de muchos años, eso no es, porque primero teniendo claro los contenidos en esa relación de conocimiento, la distribución para organizar del plan de estudios, eso es lo primero. Y lo segundo es la implicación de lo pedagógico, desde qué concepción pedagógica, desde qué formas didácticas. Entonces ahí hay unas transformaciones que necesariamente se van haciendo. En esos contextos de no educación, uno podría decir, igual que en muchos otros contextos, cuando se habla de experiencias significativas, de alguna manera lo que se está aplicando es esa relación de transformación entre el conocimiento general de las 9 áreas a un conocimiento organizado desde las culturas. Esa es como la discusión, ¿sí? No sé si te contesté la pregunta, Oscar. O sea, el limbo jurídico siempre va a estar, pero hasta que no se aplique el CEIB en lo indígena, pues ese limbo no se resuelve y lo pendiente es con la parte afro. Pero sea lo uno y lo otro, yo creo que nadie está diciendo una educación que se encierre, primero, y segundo, la organización de la institución como lugar no educador, pues digamos, no implica perder la organización de la calidad, de la estructura de mejoramiento, del fortalecimiento. Entonces yo diría que lo que habría que revisar son las 12 condiciones cuando se dicen que sí la cumplen, en qué sentido la cumplen, porque ahí tendría que mirar cada una de las 12 condiciones. Habrán unas que son muy académicas y es como la institución argumenta ese cambio de relaciones en los contenidos. En la evaluación, por lo pedagógico, también se tendrá otro tipo de propuestas. Entonces es casi como que según las 12 condiciones que cumple, pero cumplir no quiere decir que se acomode a repetir lo que ya se viene haciendo, sino que haya una contrapropuesta, una forma de organizarlo de otra manera, de acuerdo a la cultura. Sí, Mayra. profe, yo eso lo entiendo, sí, o sea, eso está claro, pero es que a veces llegan solicitudes de instituciones que quieren hacer ya la transición de un PI a un PEC, pero como usted mismo le está diciendo, eso demanda un tiempo, sí, demanda de que hay que hacer unas
transformaciones, especialmente en el plan de estudios, pues por las áreas obligatorias, y a ver cómo las empezamos como a acomodar o cómo vamos incorporando pues los saberes ancestrales, los saberes del territorio, de la comunidad, porque para que haya como, no un empate, sino como una articulación, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero, por ejemplo, yo miro el tiempo. Supongamos que para bachillerato den 32 horas, un ejemplo, ¿sí? Entonces, si una comunidad indígena o una comunidad afro dice, no, pues que nosotros no necesitamos de 32 horas para hacer ese tipo de ejercicio con la comunidad en cuanto a implementar un modelo educativo frente a un área en específico. Podemos gastar menos. Entonces, yo no sé ahí hasta qué punto, si de pronto el CI, que tú dices que se armó y que falta el de los afrodescendientes, ellos ya tengan esa autonomía para decir cuánto verdaderamente le van a dedicar tiempo a esas áreas que se quieren implementar para poderle enseñar a la comunidad. Y lo otro también es el manual de convivencia y el sistema de convivencia escolar, porque ya tendrían que hacerse no es de lo que se ha negociado, se ha pactado desde el Ministerio de Educación con todas las instituciones educativas del país, sino que ya no sé cómo lo va a trabajar el CI, o sea, las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, viéndolo desde el punto cultural, ¿no? Sí, por eso es lo que digo, o sea, de todas maneras, el hecho de transformarse en una institución no educadora, en ese tránsito habrán regulaciones que le toca seguir cumpliendo hasta que no demuestre la propuesta de cambio. Entonces, la cuestión es cómo se lee los 12 criterios, si los cumple, qué tanto los cumple, pero cuál es el argumento de la cultura para cumplirlo de otra forma, ¿no? Que es eso lo que... Entonces, uno tendría casi como que, como la jurisprudencia, ¿no? Es como tener ejemplos de gente que lo está haciendo de cierta manera, y cuando uno va a mirar esto, uno tener esos ejemplos para hacerle seguimiento y poder contestar como la jurisprudencia, como los fallos de la Corte Constitucional, ¿no? Según esta experiencia de tal sitio que lo hacen así, entonces usted puede cumplir con tales cosas. Sí, o sea, yo sé que es complicado también de este lado dar la respuesta, pero es eso, es tener evidencias de que hay una propuesta de cómo proponen hacerlo desde el lugar propio de la cultura, pero como todos esos temas del manual de convivencia, todo el tema organizativo, administrativo, nadie está diciendo que se incumpla, sino es cómo se organizaría de otra manera distinta a partir de ese cambio de relaciones donde la cultura está presente, ¿sí? Entonces, porque la cultura en esa idea de tradición de conocimiento, pues implica también una tradición de organización, implica también una tradición de administración, implica también un manejo financiero. O sea que de todas maneras hay unas regulaciones que quieran o no se tienen que seguir, ¿no? Mayra. Buena tarde, profe. Profe, mi pregunta es orientada acerca de cómo se entrarían a evaluar estas instituciones etnoeducativas frente a las pruebas de estado. Debido a que las pruebas de estado estandarizadas, valga la redundancia, nos evalúan a todas las instituciones de la misma forma, independientemente de que hayan diferentes comunidades, siempre nos están evaluando y yo sé que ellos tienen unos estándares como una medida base para estas instituciones, pero aún así se sigue viendo una desventaja de estas instituciones que tienen ciertas comunidades etno a las instituciones que no tienen dichas comunidades. Entonces, el reforzar el currículo orientado hacia la cultura de ellos nos dejaría en un entorno de, decirlo así, de una debilidad frente a otras instituciones que sí implementan todas las áreas como deben ser y pues van a obtener obviamente una calificación más alta en esas pruebas de estado, teniendo en cuenta de que nosotros, tanto instituciones como docentes, somos medidos de manera indirecta por dichas pruebas. Sí, lo que pasa es que pues es la concesión, o sea, las pruebas de estado, su meta, su construcción,
no tienen por qué ser un filtro para ingresar a la educación superior. En una sociedad desigual, desorganizada como la colombiana, ocurre eso, ¿sí? O sea, en una sociedad donde no entran todos, hay otros países donde cada uno desde que nace sabe que tiene su cupo ya guardado en la universidad, ¿sí? Y de alguna manera la discusión no es tanto si entro, sino a qué puedo entrar, ¿sí? Y por eso las pruebas de estado realmente son unas pruebas de acompañamiento vocacional, pero se convirtieron en unas pruebas de filtro para ingresar a la educación superior, o sea, se pervirtieron. Como no entran todos y como no hay cupos para todos, es más, la mayoría, más del 60% de la población joven recién graduada, saben que no hay cupos para ellos, ¿sí? Entonces se busca un mecanismo para filtrar y decir, no, es que usted es muy bruto, usted no sabe, usted cómo va a sacar tantos puntos de nada prueba de estado, el problema es suyo, ¿sí? Entonces la discusión es de otro tipo, la discusión es realmente cómo transformar la idea de prueba de estado. O sea, la prueba de estado es una prueba vocacional, a usted le, digamos, los padres o en el mismo colegio, según sus resultados, le pueden decir, usted le fue bien en aspectos de ciencias naturales, le fue muy mal en aspectos de matemáticas, entonces uno puede ir liderando esa vocacionalidad, eso como está, lo está llevando a cierta vocación, ¿sí? Pero entonces el problema es si las pruebas del Estado es para medir resultados para ingresar a la universidad, pues ahí sí ya se complica, ¿sí? Porque no es eso. Lo otro es que hay una discusión con respecto a la figura estadística que se utiliza en las pruebas de estado, ¿no? Porque entonces hay la posibilidad de darle datos que correspondan a regiones particulares cuando el sistema lee la prueba, entonces que en la medida estadística hay una intervención de puntos si usted viene de instituciones educativas en ciertas condiciones, en ciertas regiones, ¿sí? Y le pondría, digámoslo así, un valor diferencial con respecto a los otros, ¿sí? Esa es una discusión que están dando con el IFES hace rato. Es una discusión sobre cómo las diversidades, las diferencias, las negaciones, todo lo que en Colombia se denomina como poblaciones diferentes y que entonces son población de frontera, población de ubicación, de lejana ubicación, la palabra que usan es otra, poblaciones en contextos rurales, indígenas, afro. Sí, hay una posibilidad de que usted le dé una orden al sistema para que reconozca esas condiciones y le dé una acción afirmativa con respecto a su situación, su ubicación, ¿sí? Esa es una discusión que con el IFES las organizaciones lo viene dando, especialmente en la parte negra afrocolombiana. Entonces, es eso, esa es la segunda posibilidad a lo que tú dices. Y la otra es que necesariamente, al hablar de instituciones no educadoras o municipios no educadores o regiones no educadoras, necesariamente tendrían que considerarse unas variables en las pruebas que impliquen también esos conocimientos. O sea, si yo como Estado reconozco la educación como un lugar de formación y como un lugar diferencial de la educación, entonces ese reconocimiento tiene que ir a todas las otras normas que implican resultados, comportamientos, parte de, sí, o sea, todas las normas implicaría que haya un parágrafo especial
o sea, un parágrafo, no especial, un parágrafo con respecto a cómo se aplicaría esas otras proyectos, propuestas, evaluaciones, formas de actuar en esos contextos, porque si usted abre la puerta del reconocimiento en un lado, la tiene que abrir en todos lados. Pero eso implica también una discusión muy complicada por lo mismo que dije al principio, como no entran todos, ¿sí? Y los cupos son muy limitados, entonces va a generar también una discusión sobre el tema, porque aquí se presenta, en el caso de la del Valle eso se presenta, a veces hay que contestar derechos de petición, tutelas, donde dicen, bueno, ¿y por qué hay unos cupos de sesión? Y esos cupos de sesión, ¿por qué me están restando posibilidad de ingreso? Entonces ya, por ejemplo, en la universidad los cupos de sesión se cuentan por fuera del cupo ofertado, ¿sí? Eso es una decisión que tomó la universidad y se está aplicando. O sea, que si digamos, está el listado de gente que entró y digamos, entraron cupo de sesión 10, 12, 15, porque en medicina pasa eso, ¿no? Que entran 10, 12, 15 por cupos de sesión. Entonces, esos se suman por fuera del cupo básico de 40, 45, ¿sí? O sea, comento esto porque son adecuaciones que el sistema tiene que hacer cuando da un reconocimiento de algo, ¿sí? Y esa política de cupos de sesión, o lo que en Brasil llaman cuotas, es una política sustentada en las acciones afirmativas y sustentada en el reconocimiento que hace el Estado y las leyes en términos de las poblaciones históricamente más afectadas negativamente en contra de sus condiciones y posibilidades de desarrollo, entre comillas. Entonces yo creo que lo que no hemos sido capaces de construir esos otros lugares, y por eso este tipo de inquietudes que tú preguntas. Pero yo sí soy partidario de que donde se define y se reconoce la etnoeducación, municipios etnoeducadores, instituciones, debe haber un indicador particular que permite que haya un reconocimiento a esa función etnoeducadora. Mayra, ¿me escuchaste? Muchas gracias, profe. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aquí en el chat hay algunas. Ay, no me digan. O sea, ¿ustedes vieron las diapositivas correr? Porque aquí apenas veo el... No, no, señor. Que dice que se quedó la misma diapositiva y nunca corrió. ¿Nunca corrieron? Ay, porque no No, nunca lo hicieron. Que no me dijeron, hay un problema técnico. Bueno, me preguntan que si se pueden compartir las diapos. Sí, yo las entrego al equipo de Valle Labs para que las compartan, y ellos con la asistencia, ahí está la asistencia para que la llenen, por favor, y así poder compartir las diapositivas. Bueno, si no hay más preguntas, pues ya para cerrar, ¿ahí esa diapositiva la están viendo o tampoco? La que dice en conclusión cómo se hace en la educación. No, no, señor, no la estamos viendo. Ay, qué cosa. No, qué de malas. Allí dice una, buenas tardes, dice Hola. una, en conclusión, ¿cómo se hace la etnoeducación? ¿Esa es la que usted quiere presentar? Sí, esa. O sea que sí, Esa es la que está en este momento allí, bueno, doctor. sí, es que yo creo que cuando lo puse en pantalla completa, como que para ustedes no corrió, entonces la voy a dejar allí como está, ¿sí? Entonces, un poco en el recorrido que he hecho, digamos, en primer principio, para hacer etnoeducación, lo primero es esa diferencia de lugares de conocimiento, ese reconocimiento de los conocimientos de la cultura. Claro, esos lugares de reconocimiento de conocimiento de la cultura no necesariamente están en una relación directa con las 9 áreas obligatorias. Puede ser que con unas áreas sí, con otras áreas no. Por eso implica necesariamente un cambio
en la organización del plan de estudios y en la propuesta curricular de la institución, ¿sí? Lo otro es que de todas maneras ese elemento de organización curricular, de plan de estudios y de reconocimiento de los conocimientos, digamos que en términos de la comparación con el modelo convencional de escuela, de plan de estudios, pues implica la referencia de una totalidad, ¿sí? O sea que la gran pregunta es cómo se distribuyen esos conocimientos, en cuántos espacios, en cuántas áreas, si quiere llámelo igual, o en cuántos lugares, pero también cómo se distribuye de acuerdo también a concesiones de edades, de grados, ¿sí? Porque entonces lo curricular implica esas distribuciones, no es solamente que necesariamente tenga que ser los 9, las 9 áreas obligatorias y los 11 grados, sino cómo se podría justificar en términos de modelo educativo esos otros lugares de conocimiento distribuidos. Estábamos diciendo que el modelo convencional es un modelo que, digámoslo así, distribuye en edades y en grados de acuerdo a unas condiciones particulares de las edades, del ciclo de vida. Entonces uno podría decir que en términos etnoeducativos, pues el currículo tiene que definir también esas distribuciones, ¿sí? Entonces, por un lado está esa inquietud, o sea, cómo se relaciona ese reconocimiento de esos conocimientos propios de la cultura con relación al conocimiento global y las formas de distribuir el conocimiento global. Lo otro tiene que ver con cómo, digamos, esa organización de conocimientos implica espacios pedagógicos distintos y formas de relaciones pedagógicas distintas, en términos del mismo ejercicio con el conocimiento, con la práctica de formación, con el conocimiento como tal, ¿sí? O sea, digamos que el modelo escolar tradicional y cómo viene cambiando también el mismo modelo escolar tradicional a partir de hechos como la inteligencia artificial o el uso de tecnologías de información y comunicación en el aula, el uso de aplicaciones. Entonces, en ese mismo sentido, es la pregunta, ¿cómo cambian esas relaciones de conocimiento en términos ya no solamente de distribuciones, sino de formas de hacer en la escuela, ¿sí? Espacios pedagógicos, prácticas formativas, formas didácticas, ¿sí? Entonces, como ese tipo de cosas es algo que también la etnoeducación pues tiene que organizar. En ese sentido, pues en la perspectiva de lo que he ido planteando, ya Osvaldo, ya te doy la palabra, termino aquí esto y ya te doy la palabra. Al menos esta etnoeducación tiene dos grandes entradas. Uno de la ancestralidad, como posibilidad de organizar esa relación no solamente de contenido, sino también esa relación de distribuciones. Está el tema de la ancestralidad, o sea, porque son dos lugares, digamos, muy fuertes de conocimiento, ¿no? La ancestralidad y la territorialidad. En la ancestralidad, cómo se toma la relación cultura y naturaleza, cómo se recuperan saberes ancestrales, cómo se relacionan estos saberes con el mundo global, con los conocimientos del mundo global, con los conocimientos ancestrales, cómo se utiliza el idioma nativo como base de aprendizaje, ¿sí? Eso en la ancestralidad. Y en la territorialidad, la inquietud está en cómo se retoma la relación, la territorialidad, cómo se toma la historia política de los pueblos como base del conocimiento escolar, cómo se dialoga con los conocimientos planetarios en lo biótico y diverso, cómo se fortalece las formas de autoridad de las comunidades, cómo se trabaja formativamente hacia la autodeterminación y el papel en términos de cuidar la madre tierra y mejorar el tema de producir comida. Sí, Osvaldo.
Buenas tardes para todos. Soy Osvaldo Ruiz Muñoz, de la institución Pero Femín de Vargas del municipio de Agua, algo del Valle del Cauca. Pues usted hablaba ahorita de cómo íbamos a distribuir las áreas dentro del PEC. Nosotros somos una institución educativa ya reconocida y nosotros tenemos, pues, en el currículo, lo llamamos como un trasmayo curricular etnoeducativo y lo tenemos definido por 4 componentes. Entre los 4 componentes va a incluir a las áreas. Pues nosotros tenemos el primer componente, que es huella del saber. Está entre la naturaleza ética y social, sociedades. Ahí entran las áreas de ciencia natural y educación ambiental, la asignatura de agropecuarias, el área de las ciencias sociales, donde está la historia, la geografía, la cultura política, la democracia, todo lo que ve con los sociales. Está la asignatura de la afrocolombianidad, la asignación de cátedra de paz, la filosofía y el área de la ética y los valores humanos, ¿no? Es el primer componente, que es la huella del saber, naturaleza, ética y sociedades. El siguiente componente es el pregón activo, y está de lo humano y lo comunitario. Ahí encontramos la área de educación artística, área de educación física, recreativa y deportes, las áreas técnicas, en este caso la NATO es ecoturismo investigativo, ¿cierto? Está el área de las religiones y ciencias, creencias, perdón, y la tecnología y la informática. El tercer componente que lo tenemos, el trasmayo curricular, se llama herencia ancestral. Está lo de las lenguas y la oralidad. Ahí entraría la área de humanidades, lenguas castellanas e idiomas extranjeros, asignatura de idioma extranjero inglés y asignatura de otros dialectos, ¿no? Y el último componente lo tenemos como frutos del sendero, que viene lo de saberes y pensamientos científicos. Vienen las áreas de las ciencias exactas, que está la química, la física, las matemáticas, todo lo que tiene que ver con número, ¿no? En cuanto a así lo tenemos nosotros dividido en nuestro PEC. No sé cómo lo mira el doctor, si está bien distribuido o tenemos alguna falla aquí en este caso. Quiero tener una opinión suya. Gracias. Osvaldo, pero la pregunta es como difícil contestarla así, ¿no? O sea, tendría que tener el documento y mirarlo. O sea, yo lo que creo y lo que dije es que necesariamente se requiere como distintos ejemplos, distintas experiencias, y esos ejemplos y experiencias cómo se vuelven referencia, ¿sí? Entonces, el tema es que hay o sea, yo me defino en una educadora porque estoy en un contexto de una comunidad negra afrocolombiana o una comunidad indígena, y me defino así porque asumo que hay unos conocimientos de las tradiciones culturales que implican unas formas de conocer, pero también unas formas de actuar en una lógica diferencial, ¿sí? Entonces, la etnoeducación es el lugar de organización de la formación, de organización de las relaciones de conocimiento en la escuela, que permite incluir o que permite relacionar esos lugares del conocimiento y de las prácticas culturales con el conocimiento global. Entonces, allí estamos de acuerdo. Ya lo otro es cuáles son las experiencias que lo hacen de una manera u otra. Entonces, claro, hay unos requisitos de cumplimiento de ese paso de PEI a PEC, pues que están allí. Y porque de todas maneras, en esta lógica no se trata de desestructurar la idea de formación escolar, sino se trata de transformar los contenidos y las prácticas de ese lugar de formación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, por eso le decía ahora cuando Oscar preguntó que habría que mirar en el contexto del CEIB y en el contexto de las transformaciones que se logren hacer a partir de la protocolización del ejercicio docente de la educación negra afrocolombiana, qué tanto cambian las regulaciones y por lo tanto qué tanto se acepta o se modifica
aspectos de esos criterios de valoración para ese paso de PEG a PEG. Pero en principio, al pasar de PEG, digamos que las cuatro gestiones se mantienen, pero cada comunidad, cada escuela, cada institución tiene que argumentar si las va a configurar de otra manera a como las tenía en el PEG, ¿sí? Y eso implica obviamente un lugar de organización y de relación con el contexto comunitario, ¿sí? Entonces, pues lo que tú me dices es como un ejemplo de cómo se organiza. Ya si me preguntas cómo lo veo, pues tocaría mirarlo más despacio, pero lo que yo te escuché, pues es eso, es una organización donde se establece unas relaciones de conocimiento y práctica de la cultura que empiezan a establecer una comunicación, una relación con los conocimientos convencionales de la escuela y se generan unos espacios de diseño curricular, de programación curricular, diferentes a la programación, digámoslo así, normal, entre comillas, ¿no? O sea, de la programación, de la organización del currículo convencional. Y pues allí va. Toca es mirar en el ejercicio de esas transformaciones y las distribuciones que estamos diciendo, eso cómo permite que esa idea de reconocer una cultura, de reconocer unas prácticas culturales, que eso implica necesariamente una cantidad de conocimientos en el ejercicio, cómo se organiza, cómo se sistematiza eso, para que esa validez de relaciones de conocimiento entre el conocimiento de la cultura y los conocimientos globales esté equilibrado, pues en el buen sentido de la palabra equilibrado de tal manera que los conocimientos propios sean desde donde se relaciona el diálogo de saberes con los conocimientos globales, pero que haya un equilibrio de relación entre cómo los conocimientos propios y los conocimientos globales están en diálogo, ¿sí? De todas maneras, si usted mira, por ejemplo, mi formación es en ciencias sociales, mi formación básica, yo soy licenciado en ciencias sociales. Entonces uno tendría que mirar en las ciencias sociales no desde una tabla de contenidos por año escolar, sino desde los conceptos básicos de las ciencias sociales, cómo se relacionan esos conceptos básicos de las ciencias sociales con esos elementos de conocimiento propio de esa cultura. Y es desde allí que uno podría hacer esa relación de diálogo entre conocimientos de la cultura y conocimientos globales. Porque si uno lo hace en una relación de temáticas de contenido, pues, porque un ejemplo, uno en ciencias sociales, el listado de temáticas es muy largo y uno por lo regular, sobre todo en grado sexto o séptimo, nunca los termina de dar, ¿sí? Entonces, no, la figura de tabla de contenido no es la figura para hacer la relación, pero sí las bases conceptuales del área me permiten hacer una relación y poder mirar en qué aspectos los conocimientos propios son, digamos, influyentes en los conocimientos globales y por lo tanto su validez de conocimiento, y en qué otros casos esos conocimientos propios no tienen tal potencia para modificar o influir en los conocimientos globales en ese diálogo de saberes, ¿no? Porque estamos hablando que hay una interrelación a partir de un diálogo de saberes, no estamos hablando que hay una imposición de unos conocimientos propios sobre otros conocimientos globales. Pero eso que estamos diciendo implica toda una transformación del plan de estudios y del currículo, entendiendo el currículo como una distribución de relaciones en términos de los espacios, los tiempos, los contenidos, en lo que llamamos la escuela. ¿Sí? ¿De acuerdo, Osvaldo? Ok, sí, muchas gracias. No sé si alguien más. Bueno. No, pues yo dejaría allí, tenía un parcito de ideas más, pero ya por cosas de tiempo creo que es necesario que lo dejemos allí. Y pues agradecerle a ustedes por su participación, por su presencia,
Voy a colocar ahí mi correo en el chat, por si algún interés de una conversación o algún aspecto que consideren que podemos conversar o buscar espacios para conversar, con gusto. javier.fallad@correounivalle.edu.co, ¿sí? javier.fallad@correounivalle.edu.co. Allí me pueden escribir y coordinamos una conversación o una visita que vaya a las instituciones. Para mí es muy grato ir a visitar las instituciones y por lo mismo que estoy diciendo, como hay propuestas, entonces esas experiencias que se están adelantando es la referencia para mirar como ese equilibrio necesario en esa relación entre lo que sería esa organización de los conocimientos propios con respecto a los conocimientos convencionales de las 9 áreas. Y esa es la etnoeducación, o sea, la etnoeducación no es si se celebran tantas fiestas, si se hacen las comidas propias, eso también se incluye, es parte de, pero la etnoeducación es esa posibilidad de organizar unas relaciones de conocimiento que permitan que los conocimientos propios sean determinantes con respecto a los conocimientos globales en ese diálogo de saberes. Obviamente van a estar las celebraciones, las prácticas de comunidad, las lógicas de comunidad, ciertas formalizaciones, pero si no se hace esa transformación en términos de conocimientos y prácticas culturales, pues estaríamos repitiendo las 9 áreas obligatorias. Bueno, entonces agradecerles mucho por su presencia, que tengan buena tarde.